En los años 40 había un investigador de la Universidad de Yale que estaba muy apasionado e interesado en estudiar los campos electromagnéticos alrededor de organismos vivos. Así que comenzó a estudiar huevos. Huevos de gallina, distintos tipos de huevos de pájaros, huevos de salamandra, huevos de lagarto, reptiles, anfibios. Descubrió que en el 100% de los casos, la carga positiva estaba en la parte superior del huevo y la carga negativa en la inferior. Así que si tienes una carga positiva en un extremo y una negativa en el otro, tienes un imán. Por lo tanto, el campo magnético tenía literalmente la forma del huevo. Luego empezó a medir y analizar cuantitativamente todos estos huevos y posteriormente se dirigió directamente a mujeres con propensión al cáncer uterino. Midió el campo electromagnético alrededor de sus cuerpos y alrededor del órgano. Y comenzó a notar exactamente los mismos patrones para el cáncer uterino. Y cada mujer que tenía un patrón en el campo que él medía, tenía el mismo patrón en el cáncer físico de su cuerpo. Pero había un porcentaje que tenía parte del patrón en el campo, pero no tenía cáncer en el cuerpo. Todavía no, porque luego ellas desarrollaron el cáncer. Mientras él observaba la materia, pensaba que la materia podría emitir un campo. Pero en realidad no era así. Era el campo el que estaba creando la materia. Por lo tanto, si cambias el campo, cambiarás la materia. Existen solamente dos componentes según la investigación que muestran cómo cambiar el campo cuántico. Aquí hay un ejemplo. Hicieron un experimento donde tomaron un grupo de personas que eran sanadores expertos y colocaron estas muestras de ADN frente a esas personas y les dijeron: apliquen una función mental consciente. Con todas sus intenciones queremos que visualicen mentalmente esta conexión y desconexión del ADN. Sigan viendo el cambio en el ADN. Lo hicieron una y otra vez y cuando revisaron el ADN, ¿qué ocurrió? Nada. La intención no influyó en el ADN. Así que luego dijeron, abran sus corazones, generen una emoción elevada y simplemente sientan gratitud, irradiando ese sentimiento de cuidado y amor al campo, y veamos si cambia el ADN. Entonces elevaron su estado emocional, lo hicieron durante un tiempo, los científicos revisaron el ADN y nada. Pero cuando le dijeron a esas personas que debían visualizar el ADN separado y sentir las emociones que sentirían, como si ya estuviera separado, más del 20% del ADN se desconectó en una ubicación remota. Por lo tanto, el pensamiento es la carga eléctrica en el campo cuántico y los sentimientos son la carga magnética. La forma en que piensas y cómo te sientes emite un campo. Esto significa que debes ser coherente. Debemos practicar para crear una fuerte coherencia, porque una vez que la energía comienza a moverse justo aquí dentro y puedes cambiar el resentimiento, la frustración o la impaciencia por alegría, libertad, gratitud, es entonces cuando tu corazón comienza a activarse y empieza a latir como un tambor y comienza a producir un campo magnético medible hasta 3 metros alrededor. Ahora esa energía es una frecuencia y esa frecuencia puede transportar información y esa información es tu pensamiento y tu intención. En otras palabras, la emoción elevada de gratitud puede transportar el pensamiento de tu salud. La emoción del sufrimiento no puede transferir la información de tu salud, porque lleva consigo un conjunto diferente de pensamientos, y puedes pensar positivamente todo lo que quieras, pero si te sientes infeliz, tu mente y tu cuerpo están en oposición. Nosotros enseñamos a las personas cómo unir estas dos firmas coherentes juntas. Los pensamientos envían una señal, los sentimientos devuelven la información del evento, pero cuando más coherente y organizado sea la señal, mayor será la conexión que tienes con el campo cuántico. La coherencia es una sincronización, por ejemplo. Cuando las personas están bajo la presión del sistema nervioso, viven con hormonas del estrés. La actividad de estas sustancias químicas impulsa al cerebro hacia una frecuencia cerebral más rápida, llamada ondas cerebrales beta de alta frecuencia. Estás en estado de supervivencia, y lo que intentas hacer es controlar y predecirlo todo. Entonces comienzas a pensar en tu jefe, en tu compañero de trabajo, empiezas a pensar en el supermercado, a pensar en dónde tienes que ir, en todas las cosas que debes hacer, en las finanzas, y cada una de estas cosas, elementos, personas, lugares, tienen una red neurológica en tu cerebro. Así que al mover rápidamente tu atención, estás activando esos circuitos. Es como una tormenta eléctrica entre las nubes y tu cerebro, que comienza a dispararse de manera muy incoherente. Y cuando tu cerebro está incoherente, tú estás incoherente y te estás acelerando. Y tu corazón empieza a latir incoherentemente. ¿Cómo lo revertimos?
Tenemos que enseñar a las personas cómo crear más orden en el cerebro. Hay una fórmula que practicamos. Y cuando se lleva a cabo, el cerebro empieza a organizarse muy bien. Y esos diferentes compartimientos que estaban separados comienzan a sincronizarse. Aquellas diferentes comunidades de neuronas que no estaban sincronizadas empiezan a sincronizarse. Y lo que llega al cerebro se conecta con él. Y de repente empiezas a ver cada vez más neuronas que comienzan a bailar al mismo ritmo. Empiezan a sincronizarse como una sinfonía. Y cuando esto ocurre, cuando empiezan a sincronizarse mejor, piensa en la coherencia como un grupo de personas aplaudiendo. Digamos que hay 1000 personas, e imagina que la coherencia media para un ser humano sería una quinta parte de la multitud aplaudiendo al mismo tiempo. Con la supercoherencia, en cambio, imagina 100.000 millones de neuronas todas sincronizadas. Imagina 1000 personas aplaudiendo todas a la vez. No solo se crea más orden, sino también más energía. Y las ondas empiezan a acumularse unas sobre otras. Y de repente empiezas a ganar más energía en el cerebro, más sincronización. Y todas las áreas que estaban fuera de equilibrio empiezan a unirse nuevamente. Y el efecto secundario de esto es que la persona empieza a sentirse más integrada. Usaré la palabra centros energéticos, porque si digo chakras, algunas personas tendrán un entendimiento erróneo. Estos centros energéticos del cuerpo son centros de información. Tienen su propia frecuencia, tienen su propia energía, tienen sus pequeños cerebros individuales, tienen sus hormonas, sus propias sustancias químicas, así que esos diferentes circuitos están bajo el control del sistema nervioso autónomo. Y el estrés crea desequilibrio en el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso simpático se activa entonces por una razón: emergencia para la conservación. Estás movilizando una gran cantidad de energía para preservar el cuerpo y debería ser algo a corto plazo. El otro sistema nervioso, el parasimpático, está dedicado al crecimiento y la reparación. Algunas personas pasan la mayor parte de su tiempo viviendo en una alta frecuencia de estrés. Por lo tanto, enseñar a las personas cómo pasar de ese sistema, del sistema simpático, al sistema parasimpático, significa que tienen que practicar diariamente ciertos principios fundamentales. Cuando estás bajo estrés, cuando estás en supervivencia, reduces tu atención a una causa, lo que se llama enfoque convergente. Y cuando el sistema nervioso autónomo se desequilibra, el cerebro se desequilibra. Reducimos nuestra atención hacia la causa, y lo que ocurre es que cada uno de estos diferentes centros energéticos entra en incoherencia. Y también esos pequeños cerebros individuales entran en incoherencia y empiezan a enviar un mensaje incoherente a las células, los tejidos y los órganos. Y las hormonas se desregulan. Y el cuerpo empieza a perder el equilibrio. Así que al bendecir el centro energético, estamos programando los centros energéticos y ocurren dos cosas. Serán capaces de reducir la frecuencia de las ondas cerebrales y salir de ese estado elevado de ondas beta. Y la forma en que lo hacemos es pasar de un enfoque estrecho a un enfoque amplio. Cuando abres tu enfoque, cuando abres tu conciencia, vas a crear lo que genera coherencia en el cerebro, porque vas en contra del hábito de poner tu atención en la materia. Así que existe un enfoque convergente que se centra en la materia y un enfoque divergente que se centra en la energía. La realidad son tanto partículas como ondas, materia y energía. Si una persona puede disminuir sus ondas cerebrales de onda beta a ondas alfa, comienza a salir de su cerebro pensante para ingresar en el hogar del sistema nervioso autónomo. Y si la persona no lo hace, no puede cambiar sus ondas cerebrales. Nunca funcionará porque están en su neocórtex, en la mente pensante. Esto es algo que tiene que suceder. Y lo segundo que tiene que suceder es que deben practicar tanto un enfoque convergente como un enfoque divergente. Primero tienes que concentrarte en ese centro energético que es la partícula y luego en el espacio alrededor, que es la onda. Y cuando abres tu conciencia y eres capaz de hacerlo y estás en tu sistema nervioso autónomo, puedes colocar allí una intención que creará mayor equilibrio en tus estrógenos, mayor equilibrio en tus órganos sexuales. Luego pones tu atención en el segundo centro, donde pones tu atención es hacia dónde diriges tu energía. Empiezas a dirigir tu energía hacia ese centro. Ahora te haces consciente del espacio alrededor para crear coherencia en ese pequeño cerebro, para enviar un mensaje coherente a las células y los tejidos. Luego vas al tercer centro, en el intestino. Hay un gran plexo celíaco allí, un plexo solar, un centro de conexiones, y canalizas la energía hacia allí. Luego pones tu atención en tu corazón, que tiene su propio cerebro individual, y cuando produces energía aquí, esta energía sube. Lo hemos medido. Una vez que comienzas a abrir tu corazón, obtienes más energía en tu corazón, obtienes más energía en el cerebro. Creas un campo y comienzas a conducir la energía hacia el cerebro.
Esa energía hará que la persona tenga una conciencia distinta, un patrón de pensamiento diferente. Y ahora empezarán a pensar en posibilidades. Luego está el plexo tiroideo, la glándula pineal, la glándula pituitaria. Hemos observado que cuando las personas crean coherencia en cada uno de estos centros energéticos y lo hacen correctamente, saben cómo cambiar sus ondas cerebrales. Tienen acceso al sistema operativo, pueden dominar la conversación, se han vuelto conscientes y se han concentrado en la energía. Y cuando estos cerebros se vuelven más coherentes y empiezan a enviar señales distintas a las hormonas y sustancias químicas y a las diferentes glándulas del cuerpo, eso es lo que se sobreregula para producir expresiones distintas. Entonces no puedes controlarlo con tu mente consciente. Debes ir más allá de tu mente consciente y permanecer consciente en tu subconsciente. Y eso es lo que hacemos cuando reducimos nuestras ondas cerebrales. Pero no queremos cualquier tipo de ondas, queremos ondas coherentes. Cuando tomas conciencia de estos centros energéticos, lo que realmente estás haciendo es entrenar ese centro hacia una frecuencia armónica. Y estas sustancias se llaman hormonas por una razón, porque se armonizan. Hay dos momentos en los que se abre la puerta del subconsciente: cuando te despiertas por la mañana y cuando te vas a dormir por la noche. Tus ondas cerebrales fluctúan. Pasas de beta a alfa, luego a teta y después a delta cuando duermes por la noche. Cuando despiertas pasas de delta a teta, luego a alfa y finalmente beta. Entonces, cuando te levantas temprano y aún estás en un nivel alfa o teta, todavía despertándote, ese es el momento perfecto para meditar. Por lo tanto, si una persona realmente puede conocer la fórmula para cambiar sus ondas cerebrales, entonces puede realizar una meditación muy saludable durante 45 minutos o una hora. Y no soy un gran fan de la meditación de 5 minutos, ni siquiera 10 minutos, a menos que sea solamente para detenerse y restablecer las emociones. Creo que se puede ir a niveles cada vez más profundos. Y cuando comienzas a hacer un camino, abriendo una vía en ese subconsciente, lo importante es cuando recorres ese camino y de repente giras a la derecha y vuelves a pensar en tu ex. Lo mejor es volver hacia atrás por el camino y bajar otra vez. Eso es una victoria. Estás volviéndote consciente. Luego de repente vuelves a estresarte. Está bien. Regresas atrás y empiezas a bajar nuevamente. Eso es una victoria. Las personas no tienen la paciencia para hacerlo porque al principio es incómodo. Sigue haciéndolo. Sigue marcando ese camino hacia el subconsciente y la vía nerviosa se hará más grande y producirá una carretera más amplia porque hay más tráfico ocurriendo. La persona podrá llegar ahí mucho más rápido y podrá hacer una excelente meditación en media hora porque sabe cómo cambiar sus ondas cerebrales. Lo he estado haciendo durante mucho tiempo y me he sentado conmigo mismo por horas. Y a veces simplemente tienes que trabajar duro porque tienes personas, reuniones, viajes, contratos, todas estas cosas. Tienes una familia y te sientas a meditar y tu cerebro piensa en el futuro o en el pasado. Y no me importa si necesito una hora para meditar, no me levanto. Y cada vez que superas ese punto en el que deseas detenerte, entras en lo desconocido. Y tienes dos opciones cuando entras en esa incomodidad. Si estás en la incomodidad y vuelves corriendo a lo conocido, pero no eres consciente de que lo estás haciendo, entonces estás controlado por un programa. Simplemente vuelves al territorio familiar y eso es un programa. La gente repite sus hábitos y sigue un programa. La otra opción es aplicar la fórmula de la incomodidad.